Sí, mi nombre es Antonio Urda Peña y trabajo en comercio exterior en ICEX en Madrid. Mi pregunta es breve para estar en consonancia con lo que se pide a los asistentes. ¿Es el multilateralismo una manera de organizar a los estados que puede llevar a una actuación para que la diplomacia despierte y pueda actuar en conflictos? ¿O hay demasiado poder por parte de las grandes potencias como Estados Unidos, China o militarmente Rusia que impiden que se actúe de esta manera? Fernando, ¿le contestas tú? Intentaré contestar. Sí, yo creo que evidentemente, y esto lo hemos visto hasta la saciedad, cuando una gran potencia, sobre todo si es miembro permanente del Consejo de Seguridad, está involucrada en un conflicto, ocurren dos cosas, y aquí hago una derivación que no va a la pregunta directamente, pero ocurren dos cosas. Una, ninguna otra gran potencia nuclear, miembro permanente del Consejo de Seguridad, se enfrenta directamente a ese país. Es el caso de Ucrania, pero era el caso de Irak, o era el caso de Vietnam, o era el caso... nunca ha ocurrido eso porque evidentemente eso llevaría a un conflicto de proporciones imposibles de medir, incluido el holocausto nuclear, ¿no? Entonces, cuando hay una potencia, una gran potencia, sobre todo miembro permanente del Consejo de Seguridad involucrada, es muy difícil para los organismos multilaterales, y luego para las Naciones Unidas, el poder entrar directamente. Pero pueden hacer, de todas maneras, muchas cosas. Primero, los habitantes de Etiopía también son gente de este mundo, y ahí Naciones Unidas es mucho más eficaz, ¿no? Es decir, que Naciones Unidas no pueda ser eficaz, por ejemplo, en el caso de Ucrania, o que no pudo ser eficaz en el caso de Irak, que no son comparables, pero bueno, que pueden rimar, ¿no? No quiere decir que no lo sean en muchos otros casos. Y sobre todo que no sea un elemento de contención importante. Ahora estamos asistiendo a una guerra absolutamente como no se conocía, no solo en Europa, sino casi en el mundo, por muchísimo tiempo. Pero, por ejemplo, tuvimos la guerra de los Balcanes, la explosión o implosión de Yugoslavia. Fue un episodio violento, terrible, dramático, pero gracias a la intervención de Naciones Unidas, entre otros, relativamente limitado en pérdidas de vidas humanas, en destrozo de los países y demás. Es decir, comparar todos los muertos que hubo, y ahora no recuerdo la cifra, por lo tanto no la voy a dar, en todo el proceso de desintegración de Yugoslavia y las guerras que siguieron, con un momento, unos meses de los muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, no hablar de la primera, que fue una carnicería, la desproporción es absoluta. ¿Por qué? Entre otras cosas, gracias a que de todas maneras había un elemento de contención. Es decir, había fuerzas de Naciones Unidas interpuestas, había un Consejo de Seguridad que se ocupaba. Desgraciadamente, eso no ocurre cuando una gran potencia está directamente involucrada porque, entre otras cosas, tiene un derecho de veto. De todas maneras, yo creo que hay un papel para Naciones Unidas. Por ejemplo, en el caso más reciente de Ucrania, Naciones Unidas intervino muy eficazmente para que no se produjese un daño colateral inmenso que hubiese sido la hambruna en el mundo por la falta de alimentos, por la falta de cereales y de fertilizantes, en los que Naciones Unidas fue fundamental para que se negociase un mecanismo de posibilidad de exportación de los cereales ucranianos. Es decir, que una cosa es que seamos críticos efectivamente con las insuficiencias y otra cosa es no darse cuenta de que de todas maneras el mundo sería mucho más cruel sin los organismos internacionales. Muchas gracias. Que no lo veo. ¿Cómo va a ser? Oye, ¿nos dices quién eres? Sí, soy Carmen Cabrero, estoy jubilada y muy a gusto. Don Fernando, ¿cómo va a ser Europa autónoma si se ha volado el Nord Stream 2, que era el gas más barato y más cercano? Ahora resulta que hay que ir a comprarlo a 40.000 sitios, mucho más caro, y nos viene el gas norteamericano también inmensamente más caro. Primera. Segunda, China. China ha sido un país donde la voracidad de las empresas occidentales lo han sangrado
durante muchísimos años ha sido muy válido, y ahora cuando han sido inteligentes y tienen esa capacidad, por ejemplo el 5G, de ir por delante en muchas cuestiones de las empresas occidentales, se ha empezado a hablar mal de China porque es un competidor impresionante para Estados Unidos. Y la tercera cuestión, sí, el gasto en defensa, en armas, ahora parece que Europa va a dedicarse a las armas, aumenta el doble. Pues eso se devengará en gastos sociales, como pueda ser sanidad, educación. Bueno, muchísimas gracias, no les he dado las gracias, pero me ha parecido muy buena conferencia. ¿Quién contesta? Bueno, yo puedo decir una palabra, pero realmente una buena parte de si no toda la pregunta se refiere a lo que han dicho las profesoras, ¿no? Y yo solamente voy a hacer una referencia con respecto al último, ¿no? Porque es verdad, es decir, los economistas hace tiempo que barajan ese dilema, mantequilla o cañones, ¿no? Evidentemente ese dilema existe, pero no se puede utilizar bien la mantequilla si nos aplastan, o nos quitan la libertad, o nos encierran. Entonces, desgraciadamente hay que buscar un equilibrio, pero tiene que haber un equilibrio. Desgraciadamente hacen falta cañones. Bueno, encontrar el equilibrio en las sociedades democráticas es la responsabilidad principalmente de los ciudadanos, no así en los no democráticos dictatoriales como Rusia, por ejemplo, donde no hay una autopista, pero en China hay trenes de alta velocidad. En Rusia no hay una autopista todavía, creo que quizá la terminen, pero con esto de Ucrania seguro que ya no la terminan, entre Moscú y San Petersburgo. Es entre Madrid y Barcelona, a estas alturas del siglo XXI. ¿Por qué? Porque ha habido demasiados cañones. ¿Y qué opinas de la voladura de Nord Stream, por favor? ¿Sí? No sabe, no contesta. Ahí claro, por supuesto lo entiendo, pero ahí el gas habría sido muchísimo más barato, habría sido una oportunidad para Europa y otra para Rusia. Gracias, muy amable. Carmen, yo le quiero contestar. Pues es que muchas gracias. antes de la voladura del Nord Stream 2 que no estaba en funcionamiento, sea por quien sea, primero los rusos cortaron el gas. Primero los rusos cortaron el gas que circulaba por Nord Stream 1. Si no llegamos a espabilar antes y tenemos una alternativa, en este momento los alemanes se nos mueren de frío y las industrias alemanas cerradas. Esa ha sido la dinámica de la guerra. Y lo que dice usted de China, mire, estamos hablando de autonomía estratégica. Yo digo, es el tercer gran proyecto porque al fin y al cabo, ¿qué hay detrás? Pues que los ciudadanos europeos sigamos concurriendo a las urnas y eligiendo a quienes nos gobiernan y eligiendo el cómo queremos vivir, porque al fin y al cabo eso es votar, cómo queremos vivir. Si dejamos que los chinos, que no es una democracia, que tienen un capitalismo de Estado controlado por el gobierno, y hoy día además con medidas muy férreas, ¿sabe usted que en cada compañía china hay un inspector del partido para hacer cumplir las directrices económicas del gobierno chino? Pues francamente, yo no quiero vivir como decida el señor presidente chino. Yo quiero vivir como decidamos entre todos votando en las urnas. Hola, soy Bernardo Ramos, también feliz jubilado, y soy coordinador de los activistas europeos del Partido Socialista Europeo. Tengo dos preguntas. Una es si Europa vemos que ha avanzado casi siempre con pequeñas medidas pragmáticas que a veces podían pasar desapercibidas, y así es como hemos llegado a casi implementar una buena parte de la Constitución Europea sin que se aprobara, ¿no? En realidad, pues, ¿cuáles serían las primeras medidas, esas aparentemente pequeñas, que nos van a llevar a la autonomía estratégica? Si tenéis una idea. Y la segunda pregunta es si Europa se va a convertir en una potencia al adquirir mayor autonomía estratégica, ¿va a seguir el modelo de los más cercanos a nosotros en valores y en estructura, que es Estados Unidos, o va a tener un perfil propio el ejercicio de esa potencia, y cuáles serían las características de ese perfil propio? Si no os animáis yo mismo, contesto. Yo, vamos, a la primera tengo claro.
Tengo claro que es hacer transversal ese objetivo, que al fin y al cabo es un cambio de mentalidad. Y es hacer una valoración de cada pequeña medida económica o política que se adopte por parte de las instituciones europeas, una especie de test de cómo nos sirve para fortalecer nuestras capacidades y ganar en autonomía en ese ámbito. Si uno mira los procedimientos de funcionamiento de esta comisión, que sería así mismo el nombre de Comisión Geopolítica, esto se hace. Hay un grupo creo que se llama algo así como de acción exterior, que se reúne todas las semanas y está encargado de mirar los textos que van al colegio de comisarios, es decir, a la mesa de decisión, qué impacto va a tener en el peso internacional de la Unión Europea. Lo que ocurre es que yo creo que no es solamente un ejercicio técnico, que es también un cambio de mentalidad que tiene que llevar a los grandes cambios legislativos. Porque claro, eso no puede cambiar en las leyes, ¿no? Y para mí, por ejemplo, y aquí voy a ser un poco heterodoxa, creo que el tratado nos ata en algunos de estos ámbitos. Por ejemplo, si ustedes miran el título, el ejemplo que he puesto antes, relativo a la libre competencia, es que esto de permitir el surgimiento de campeones está prohibido por el tratado. Si ustedes leen el tratado de arriba abajo, verán que todavía mantenemos la fe abierta y sin limitaciones en el libre comercio. A lo mejor hay que matizar, decir libre comercio siempre y cuando no sea una amenaza para nosotros. Quiero decir que todavía hay mucho que hacer porque tenemos que ir cambiando de cultura. Este es mi punto de vista. Yo sí creo que el modelo europeo es cada vez más distinto que el modelo americano. Que hay un equilibrio entre mercado, sociedad y Estado que no existe en Estados Unidos. Y que además se tiende a acentuar. Y la reforma que tenemos pendiente con la convención que ha pedido el Parlamento, lo que trata precisamente es desarrollar esos elementos, además de resolver el problema de la decisión en política exterior. Pero desde luego el pacto social, el darle competencias sociales, el hacer una economía de otra manera, eso está encima de la mesa. Desde luego en el programa, bueno, no quiero entrar, en el programa de tu partido a nivel europeo, que es donde he tenido oportunidad de estar con ellos el pasado fin de semana. Esa impresión hay clara, que estamos estableciendo un modelo distinto al modelo americano y cada vez más diferenciado. Y luego diría otra cosa sobre esto que no se suele decir. Biden tiene un problema enorme en materia de política exterior, incluso para ir a Ucrania. Tiene completamente dividido el país. Incluso los republicanos no quieren que se involucre. En Europa hay un acuerdo completo. Tengo aquí delante la última encuesta que todavía no ha publicado la prensa española. El nivel de que el ciudadano está a favor de la política europea es altísimo. Como no ha habido ninguna otra política, está en el orden del 80% y cada vez está subiendo más. Es decir, hay una relación muy fuerte entre la ciudadanía, los partidos políticos europeos donde han tomado decisiones por un nivel muy alto como no es, y los Estados miembros, cosa que no ocurre en los Estados Unidos. Voy a decir solo una palabra, porque no hemos contestado a la segunda parte de su pregunta. ¿Cómo va a ser la Unión Europea cuando sea una potencia? Y por eso quiero intervenir, porque la Unión Europea es ya una potencia global y de primerísimo orden. No tener todavía unas fuerzas armadas europeas no dice nada de la condición de potencia. Y lo está viendo el señor Putin. Quiero preguntar sobre el área de la seguridad de la autonomía estratégica, porque para mí el éxito depende a una pregunta más importante, es cómo la Unión Europea define su relación con la OTAN. Porque sí, claro, la cooperación en el pasado estaba mucho más difícil que es hoy, pero ¿puedes entender? ¿Qué papel pienso que el éxito de la autonomía estratégica depende a la relación entre la Unión Europea y la OTAN? Porque muchos países en Europa, en el oeste, por ejemplo, pero también en los Países Bajos, quieren quedar integrado en la OTAN y con los Estados Unidos, y otros países, por ejemplo, Francia, quieren una Unión Europea mucho más independiente. ¿Cómo podemos hacer un compromiso entre estas diferentes posiciones? Porque en mi opinión eso es central para tener un éxito en esa área. Subrayar que no hay una contradicción entre la Unión Europea y la defensa de la Unión Europea y la OTAN. Los países evidentemente tienen distintos grados y distintos matices de apoyo y de confianza en una u otra.
Teniendo en cuenta las capacidades de defensa de la Unión Europea como tal Unión Europea hoy y las de la OTAN, si yo fuese letón, desde luego por el momento querría estar bajo la protección de la OTAN sobre todo. Pero si fuese danés, habría aprobado en un referéndum, el 70%, el ingreso en la política de seguridad y defensa de la que hicieron un opt-out en su momento. Es decir, las dos cosas confluyen y yo creo que la única forma de encontrar algunas respuestas a esto es mirar a muy larga distancia, a una distancia en la que de verdad la Unión Europea sea capaz de ir desarrollando sus capacidades, de verdad, no los 60.000 hombres de no sé qué y los 100.000 de Pleven y todos los demás, sino que de verdad haya una integración militar que se sepa que puede responder efectivamente no ya ante una amenaza, sino ante una ruptura de la paz que nos afecte. Y entonces ese pilar, unos dirán pilar de la OTAN y otros no de la OTAN, pero ese pilar es el que permitiría llegar a una ecuación distinta entre OTAN y Unión Europea. Mientras eso no exista, lo que tiene que haber es una estrecha cooperación como existe en este momento. Y desde luego no podemos plantearnos eso como alternativa ahora, porque sería crearnos problemas que no existen. Cogiendo a los queridos británicos como ejemplo, un puente a cada vez. No pretendamos pasar todos los puentes ahora. Nos falta mucho en la Unión Europea, yo creo que no tanto para determinadas operaciones, la brújula estratégica, se ha mencionado antes, abre muchas posibilidades, pero desde luego nos falta todo para enfrentarnos a una Rusia, aunque sea en terreno de terceros. Esa diferencia entre Estados miembros es en lo que ha sido hasta el día de hoy el elemento, podríamos decir, de fricción. Y si se dan ustedes cuenta, a escala europea sí hemos desarrollado eficazmente la dimensión seguridad, pero no la de defensa. Y de hecho hemos decidido no desarrollar y hacer operativo el 42.7, que es la cláusula de defensa mutua, similar a la del Tratado de Washington. El que no se haya desarrollado es por algo. Pero lo que ocurre es, estoy completamente de acuerdo con Fernando, que creo que como Unión Europea nos tenemos que hacer una pregunta. Y es que sabiendo que la OTAN es dependiente de Estados Unidos, ¿qué ocurre si Estados Unidos no quiere que se utilice la OTAN? Ahí quizá tengamos entonces que sacarnos las castañas del fuego nosotros por nosotros mismos. Para mí el tema está ahí. Y eso es lo que en 2016, cuando vimos el fantasma ese de la mano de Trump, que recuerden que fuimos a una campaña electoral en que dijo que no se comprometía con la OTAN, ¿no? Es lo que llevó a que nos comenzáramos a poner en marcha la cooperación para dotarnos de capacidades. Claro, que dotarse de capacidades en defensa es una operación a largo plazo, no se consigue de un año para otro y va a requerir de inversiones muy potentes y sostenidas por la voluntad política a lo largo de los años. En eso es en lo que estamos en este momento. Y yo simplemente quería añadir que si de nuevo queremos profundizar en defensa, necesitamos un nuevo tratado. De nuevo. Yo creo que no. Yo creo que es el área más flexible. Pues yo creo que en el artículo 42.7, profundizar en el mismo, ¿no? Yo creo que no hace falta. Al ser un ámbito intergubernamental, tienes toda la flexibilidad que tú quieras. Y cuando la activa Francia y nadie, ¿cómo lo haces efectivo? Porque hay que desarrollarlo normativamente. Lo que está es sin desarrollar ni normativamente, ni operativamente, ni orgánicamente. No hay nada. Bueno, entonces. Pero el tratado no hace falta, para mí, desde mi punto de vista. Yo creo que no puedes tener una defensa si dependes de la unanimidad. Con ese punto, vale, ya hace falta reformar el tratado. Pero bueno, la OTAN ha funcionado así, con el consenso. El consenso es distinto de unanimidad. Pero en todo caso, sí habría que decir que en estos 4 últimos años, desde el 17 o 5, el componente militar común se ha desarrollado a través de 70 programas, que se suele olvidar, y con una independencia respecto a Estados Unidos, que es lo que les molesta. Bueno, porque no. Hola, buenas. Soy Gael Núñez y soy opositora del Cuerpo Diplomático. Yo me gustaría plantearles un poco, siguiendo la línea de debate que tenían ahora mismo, la defensa del ciudadano, o tanto física como cibernética, incluso económica, y la implementación de nuestros planes de energía en contra de la defensa de la moral y los principios europeos. O sea, ¿hasta qué punto podemos defender
parapetarnos de alguna forma en unas reglas de juego que son mucho más estrictas que las que juegan nuestros competidores internacionales. Sí, o sea, los valores europeos, el principio de igualdad europea, el principio de precisamente lo que decía la profesora de competencia, de libre competencia. ¿Cómo podemos competir y competir de forma fuerte utilizando, prevaliéndonos de nuestros valores y de nuestros principios europeos? ¿Es compatible o no es compatible? No, yo creo que nuestra amiga, soy Miguel Ángel Aguilar de la Asociación de Periodistas Europeos, estaba pensando que compitiendo con el respeto a los valores y a los principios, la Unión Europea está en desventaja frente a los que no tienen valores ni principios y van a lo suyo. Yo creo que ibas por ahí, a lo mejor te interpreto mal. Y bueno, pero yo quería, por una parte, esclarecer lo que me parecía que quería preguntar nuestra amiga, y la otra cuestión es, yo no sé si hace falta un tratado. Desde luego lo que hace falta es acabar con la unanimidad, porque aquí se ha dicho muy claramente que la unanimidad nos hace extraordinariamente vulnerables, porque buscan el eslabón más débil de la cadena, lo rompen ahí, se acabó la cuestión y nos inmovilizan. Eso desde luego es fundamental para ir adelante en el asunto de la defensa. Pero me parece que eso solo no basta. Hace falta algo en el ámbito de la cultura. ¿Qué es lo que hace falta? Pues, amigos, ¿vale la pena lo que tenemos? Pues habrá que establecer o que promover un cierto patriotismo europeo. Porque ¿por qué está siendo interesante seguir, cómo está desarrollándose la guerra en Ucrania, el diferente compromiso de los soldados a un sitio en un lado y en otro? Porque ya quedó muy claro con Jenofonte, están los soldados de la patria, en este caso los soldados de la patria son los ucranianos, y luego están los soldados de la idea, que ya eso ya está muy difuso, y no digamos ya los soldados de la paga que van ahí y tal. Es decir, aguantan más porque están más comprometidos. Ese compromiso, yo comprendo que la palabra está extraordinariamente devaluada, se llama patriotismo. Patriotismo europeo, que a lo mejor ese patriotismo vale la pena. Va un poco más allá de las limitaciones en fin, de un país o de sus anacronismos o de lo que sea. A mí me parece que eso es importante. Y también pienso que los símbolos europeos, por ejemplo, la bandera de Europa es una bandera diferente de todas las demás porque no ha estado empapada en sangre. La bandera de Europa, nadie ha muerto por la bandera de Europa. Ahora están empezando a morir por la bandera de Europa, precisamente en Ucrania. Y eso cambia la cuestión, cambia de color completamente. Porque ha habido acciones en el exterior, pero cuando ha habido bajas en los despliegues del Eurocuerpo, de las fuerzas que se han puesto fuera, ¿con qué bandera han sido enterrados los soldados? Con la bandera de su país. Entonces ahora a lo mejor empieza a haber muertos enterrados con la bandera de Europa y empieza a surgir o a germinar un patriotismo alrededor de los valores y principios de la Unión Europea. Si me permites una nota, estuvimos en el servicio exterior y hay aquí algunos que me acompañaban hace 15 días. El funcionario que nos explicó, nos señaló, y además hizo una mención o un grupo de silencio, no recuerdo el número, los 30 o 40 funcionarios diplomáticos europeos que ya han muerto por la bandera europea. Hicieron una mención allí en un momento, en el tiempo que estábamos. Es decir, que yo no sé cómo se están enterrando, pero en este caso sí sé que sacaron las caras de los funcionarios del servicio exterior que han muerto en acto de servicio. Es decir, eso empieza a cambiar. Y a mí me corresponde quizá como presidente del Movimiento Europeo, que precisamente el Movimiento Europeo lo que viene haciendo desde hace 70 años nace precisamente de la sangre. Son los que estuvieron en los frentes, en la resistencia. Esos son los que se reúnen en el 48, que precisamente ahora vamos a celebrar el 75 aniversario. Y esa emoción sigue unida.
Seguimos estando con distintas organizaciones muy presentes en querer, no le hemos llamado nunca patriotismo europeo, pero le hemos llamado la necesidad de fortalecer la ciudadanía europea, de tener el vínculo común, la soberanía compartida. Y en esas estamos. Y estamos, creo que estamos creciendo en Europa. Oye, te puedo decir una cosa muy breve que quiero promover, que a lo mejor el movimiento europeo lo hacía suyo. No hay ninguna forma de agradecer, de reconocer los servicios prestados a la Unión Europea. Cualquier país tiene multitud de condecoraciones. La Unión Europea no tiene esa cosa que creó un tendero de Aquisgrán que se llama el premio Carlos Magno, que le han dado mucho prestigio y tal, pero que hay que saber de dónde viene, y no es una condecoración propia de la Unión Europea. Solo la tienen 4 españoles: Salvador de Madariaga, el Rey, Felipe González y Solana. Pero luego hay un título, el título de Ciudadano de Honor de la Unión Europea. Ese sí lo da el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno. ¿Y cuántos títulos de Ciudadano Europeo se han dado? Pues se han dado 3. A Jean Monnet, a Helmut Kohl y a Jacques Delors. Va a haber un consejo aquí. Esto no supone ninguna alteración presupuestaria, cuesta 0. Es una declaración que se hace en ese consejo. Yo creo que sería el momento de que a un español, por ejemplo Felipe González, se le diera el título de Ciudadano de Honor de la Unión Europea. Creo que haría buenas parejas con Monet, con Kohl y con Delors. Tomamos nota y te vamos a pedir ayuda para hacerlo, y además tenemos ya previstas hasta 3 mujeres que también habría que darles. Oye, simplemente es un comentario porque es que lo siento, pero me lo has provocado. No es por ser destructivo, pero esto me ha recordado que se dice que Maura, el de la restauración, decía que una condecoración y un pitillo no se le niega a nadie. Perdón, yo quiero contestar a Isabel. Los valores son los del artículo 2, y si reflexionáis sobre ellos: libertad, dignidad humana, libertad, igualdad, pluralismo, tal. Lo que define es nuestra manera de entendernos y nuestro modo de vida. Lo que hay que preguntarse, que decías tú, es ¿para qué competimos con otros en la escena internacional? Para proteger nuestro modo de vida. Luego, los valores están intrínsecamente unidos a esa noción de defendernos y protegernos, ¿no? Sí. Es para eso, es para seguir viviendo como queremos vivir, sin más. Hola, soy Juan Burguier, economista. Muchas gracias por la charla, sobre todo al embajador Valenzuela por su defensa de la cooperación. Muchas gracias sobre todo al embajador Valenzuela por la defensa del multilateralismo y la cooperación y el pensar un poco hacia adelante. Porque hay otras ideas preocupantes aquí. Por ejemplo, la de los estudiantes de la profesora de Mercedes Guinea, que dicen que lo bueno de la autonomía estratégica es para defenderse de los males de la globalización. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero si el fenómeno que más bienestar ha traído al mundo en las últimas décadas es la globalización, sobre todo a los países subdesarrollados. Pocos males vienen de la globalización. Pero es que además, claro, estamos en tiempos de guerra. En tiempos de guerra es probable que aparezcan ideas defensivas, lo cual incluso puede ser un poco lógico. El problema es qué es lo que encierran esas ideas defensivas, sobre todo a medio y largo plazo. Y desde luego la autonomía estratégica no puede ser algo para defendernos de los males de la globalización, sino para aumentar el bienestar de los ciudadanos europeos, haciendo políticas inteligentes. Y en esa, aunque la profesora ha dicho que no es nada de autarquía, pero ha desarrollado las ideas que llegan a cosas, a mi juicio,
peligrosas, y perdón por decirlo así. Por ejemplo, dice, claro, esta idea de la autonomía estratégica choca con las políticas de defensa de la competencia y, por tanto, como lo que tenemos que desarrollar son campeones europeos, oiga, las políticas de defensa de la competencia, pues bueno, las ponemos un poco ahí en la papelera o miramos para otro sitio. A mi juicio, claro, por supuesto, crasísimo error, porque esto no llevará a aumentar el bienestar de los ciudadanos europeos, sino a disminuirlo, a crear monopolios, a crear oligopolios. O sea, y no digamos ya la idea que quizá no he entendido bien, y esta es ya mi pregunta en eso de no jugar, cooperar, excepto con países que compartan nuestros valores, ¿no? Y dice, pero bueno, pero si es que prácticamente no hay nadie. O sea, aparte de aquí, nos vamos a convertir en la idea esta de la fortaleza otra vez europea. Me parece peligroso, pero sobre todo lo que ha dicho de defensa, yo no sé si es idea suya o en estos momentos es idea de la Comisión Europea y en cierta medida también del Consejo, lo cual me dejaría francamente preocupado. De todas formas, muchísimas gracias. Lo último que decía es en relación al comercio. Lo que he cogido de la frase de los países similares es la nueva estrategia de comercio. La estrategia de comercio dice que para proteger, como quien dice, de la utilización de las interdependencias con mala fe, que hay que mirar con cuidado los países con los que se entra en una relación comercial. Evidentemente hay muchos tipos de relación comercial. Y hay herramientas para protegerse en una relación comercial. Yo entiendo que llevado a su último extremo no tiene por qué implicar romper relaciones. Y además, si uno toma en este momento el mapa de los acuerdos comerciales de la Unión Europea, se encuentra con que abarca prácticamente a la totalidad del mundo, incluso países que están muy, muy alejados de nosotros, ¿no? Lo que ocurre es que en el marco de esos acuerdos no tiene por qué ser un acuerdo de libre comercio, pueden estar controlado y restringido con determinadas herramientas de control comercial. Y de comercio no sé mucho, lo confieso, pero simplemente he leído ese documento. En cuestión de si son ideas defensivas y bienestar, yo es que creo que otra vez es una cuestión de vincular con valores y con principios y con objetivos toda esta cuestión. La cuestión es el preguntarse en cada momento para qué hacer y para qué. ¿Defensiva contra todo? No. Defensiva cuando exista una razón por la cual defenderse. ¿Y para qué? Pues para proteger nuestro modo de vida. Desde luego, vamos a ponerlo en aquel craso error que cometimos todos de abrir las inversiones libremente a cualquier inversor. Tener en este momento el sector eléctrico portugués en manos de inversores chinos, pues pone en riesgo el bienestar del ciudadano portugués. Y desde ese punto de vista creo que es lógico adoptar una normativa que proteja ese tipo de inversiones, ¿no? La cuestión de la libre competencia, sí, pero dígame usted, podemos aquí garantizar nuestras pequeñas compañías europeas, pero si no permitimos que surjan un Amazon, un Google, un Globe, ¿de qué sirven nuestras pequeñas compañías? Los consumidores estamos en manos de las compañías americanas supergigantescas y ya cuando vamos a hablar de lo que es la innovación, por ejemplo, en sectores tecnológicos, el tamaño de la compañía es significativa. Sí, bueno, soy Héctor Casanueva, soy profesor de la Universidad de Alcalá en temas de relaciones con América Latina, Europa, América Latina, y bueno, soy chileno también y soy ex embajador de Chile en Ginebra, justamente ante la OMC, uno de los organismos multilaterales que ha mencionado el embajador. El comentario que quería hacer muy brevemente es el siguiente. Bueno, en primer lugar, felicitar, la verdad es que ha sido muy ilustrativo todo el planteamiento que se ha hecho y la forma de presentar la autonomía estratégica, sobre todo el desarrollo que ha tenido y su actual conceptualización multidimensional. Creo que es un elemento, la autonomía estratégica abierta, etcétera, todo esto que se ha dicho. Y agradecer también al embajador que ha mencionado el África y ha mencionado América Latina, ¿no? Porque la verdad es que yo tengo la impresión de que no puede existir autonomía estratégica europea sin una fuerte vinculación con el África y una fuerte vinculación con América Latina.
En el caso de América Latina, además, quisiera indicar que lo que hemos considerado casi como un hecho de la causa, un hecho dado, que es esta comunidad de valores, esta comunidad histórica, etcétera, está en peligro, porque hay países en América Latina, o gobiernos, mejor dicho, de América Latina que hoy más bien están compartiendo o queriendo compartir valores diferentes a los de la Unión Europea. Valores que vienen de China, valores que vienen de Rusia, al hilo de las inversiones que se van haciendo allí, al hilo de la penetración comercial. Recordemos que hasta hace 20 años la Unión Europea era el primer socio comercial de América Latina, hoy es el tercero, y se ha ido perdiendo espacio, y sin embargo, la exposición que tiene la Unión Europea en materia de inversiones en América Latina es enorme. Es casi 8 veces más que la exposición en inversiones que tiene China. Y eso tiene que ir necesariamente a la par de una recuperación de la relación estratégica con América Latina que ya se planteó en el año 1999, tenemos 20 y tantos años de esa idea, pero se ha ido devaluando. Dicho esto, solo quiero referirme también a lo que se ha mencionado sobre la autonomía estratégica. A mí me parece que la autonomía estratégica requiere de otra parte, que es la prospectiva estratégica. Instalar en la Unión Europea de manera potente, fuerte, una capacidad de prospectiva estratégica de la cual se ha carecido. La actual comisión tiene un vicepresidente de Foresight, pero la verdad es que eso resulta, por lo menos lo que se ve, más bien simbólico. Esto de crear los ministerios del futuro, una cosa completamente simbólica que no ha tenido mayor repercusión, pero sobre todo la conexión que tiene que haber entre un dispositivo como SPAS, por ejemplo, o el Joint Research Center, u otros dispositivos dispersos que están en la Unión Europea, en las instituciones, y que hacen algún tipo de perspectiva estratégica, deberían estar sintonizados, sincronizados y establecer una capacidad en conjunto o digamos sosteniendo al servicio europeo de acción exterior. Gracias. Al fin y al cabo, los que fijan la orientación estratégica es el Consejo Europeo. Entonces, debería ser una especie que existe ya en algunos organismos, una especie de, por ejemplo, en Europol, en la Unidad de Cooperación Antiterrorista, una especie de organismo que vincule en red a las instituciones con semejantes servicios de prospectiva en los Estados miembros, para entre todos ir fijando una agenda. Soy Pablo Carmona, doctorando a falta de una semana de los programas de la Unión Europea en la UNED y Ciencias Políticas y Sociales por Bolonia. En primer lugar, dar las gracias por vuestras intervenciones. Una idea que se desprende de vuestras brillantes intervenciones es la Unión Europea, ante una crisis que afecta de manera homogénea a todos los estados, desarrolla todo su potencial y es capaz incluso de poner en marcha herramientas que hace poco eran impensables. Por ejemplo, hablamos de la crisis del coronavirus, de la crisis ahora mismo en Ucrania, pero la pregunta es, ¿qué pasaría si existiera una crisis de carácter asimétrico? Es decir, venimos de un episodio, por así decirlo, donde la Unión Europea ha estado envuelta en una crisis existencial. De hecho, Pierre Moscovici llegó a poner incluso la propia supervivencia de la Unión, llegó a plantearse incluso en el libro, en los 5 escenarios de la Comisión Europea, prácticamente la disolución de todo lo creado. La pregunta es, ¿estamos profundizando por una senda federal, en el sentido de que estamos creando nuevas estructuras, estamos hablando de integración militar, pero ¿qué pasa si de repente existiera en esos mismos campos un problema de carácter asimétrico, cuyos que hiciera que los intereses de los Estados nacionales fueran divergentes? En este sentido la pregunta es mejor una Europa a 2 velocidades o es mejor una Europa federal? A mi modo de ver no son en absoluto dos ideas contradictorias. Es decir, es más, personalmente soy de los que están convencidos que solamente una Europa con distintas velocidades llegará a ser una Europa federal. Porque las distintas velocidades, ¿qué quiere decir? La geometría variable quiere decir que hay unos están en este círculo, otros en otro y otros en otro. Para que haya un núcleo central que sea federal, tienen que existir los otros, porque hay que acomodar muchos puntos de vista, muchos sentimientos, muchas sensibilidades.
Entonces yo te diría más bien lo contrario, es decir, que es que las velocidades son consustantivas con lo federal. Eso me parece que es importantísimo tenerlo presente. Totalmente de acuerdo. Y además, un ejemplo, la crisis económica y financiera, que fue asimétrica porque afectaba de diferente manera a los eurozona y a los no, se generó con más 2 velocidades, se resolvió. Buenas, mi nombre es Alfredo Liébana, pertenezco a la agrupación europeísta y quería preguntar un poco, aprovechando el título de la conferencia, que da para mucho si se entra en profundidad, la autonomía estratégica, el papel de Europa. Bueno, hay que ver que en Estados Unidos hay solo 2 actores, se ha hablado, pueden estar en desacuerdo, puede gobernar uno, gobernar otro, pero hay al final una toma de decisiones. En Europa eso no es planteable con el actual tratado. Bien, el problema está en nuestras propias contradicciones y en la capacidad de influir agentes externos en nuestras contradicciones. Parte de la comodidad de algunos países de tener paraísos fiscales dentro y tener paraísos fiscales a medio fuera. Porque esa es la razón de ser de nuestra debilidad. Desde luego, si no tenemos consolidado un sistema fiscal, no podremos tener jamás consolidado un sistema de defensa sólido. ¿Qué ocurre con el problema de Estados Unidos y su papel en el mundo? Desde luego ellos ponen la pistola encima de la mesa, pero ahora mismo los ucranianos ponen los muertos, Europa va a poner el dinero y Estados Unidos nos va a vender las armas. O sea, es un pan ejem. Y desde luego el papel de China es en este instante, desde el punto de vista estratégico, yo creo alargar el proceso lo más posible para que Europa se debilite, para que Estados Unidos gaste más. Vamos, para que Europa gaste y para que Estados Unidos se debilite. Un plan que, no sé, quería preguntar si estimáis que mi análisis pesimista está en lo cierto o hay argumentos para pensar en algún otro análisis más optimista. Yo, desde luego, pienso que, por supuesto, hay que hacer un cambio del tratado, pero tiene que ser urgente. Lo que no puede ser es que para tomar una decisión resulta que no ocurra como en Rusia, donde según me gusta el contrincante le pongo en la mesa en la parte ovalada, en la parte externa, o la pongo en la parte cercana. Aquí no, aquí es que todos hacen trampa debajo de la mesa. Luego quiero decir que si queremos pagar y queremos, bueno, lo que está en el fondo de todo esto es eso de la libertad de comercio tomada hasta los máximos extremos, que haya la menor regulación fiscal, eso solo beneficia a quien en este momento está cambiando las reglas del juego, porque la pelea entre Estados Unidos y China está la relación fiscal, la está cambiando unilateralmente Estados Unidos. ¿Y por qué nosotros vamos a aceptar esa situación, siendo nosotros los que nos abrimos todas las ventanas dejando que otros hagan los negocios? Voy a contestar una parte y luego... no, simplemente una cuestión. Yo creo, es decir, hay, por supuesto, muchos elementos de reflexión en esa intervención que, desde luego, son todos ellos respetables, pero además algunos de ellos me parecen a mí que tienen todo el sentido. Pero hay otras cosas que debemos de tratar de evitar. Es decir, este juicio siempre rápido a Estados Unidos y a las intenciones americanas hay que ponerlo realmente en un contexto de un análisis un poco más serio. Puede ser que Estados Unidos gane algo vendiendo material a Ucrania que paga en parte la Unión Europea, de defensa militar. Gana muchísimo más con una Europa en paz, volcada en el comercio transatlántico y no ocupada y preocupada por una guerra en su continente. Entonces, no hagamos extrapolaciones. A Estados Unidos la debilidad de Europa no le interesa para nada. Le interesa una Europa pujante, vibrante, con la que negociar, con la que hacer muchísimos negocios, donde sus empresas, que ya están instaladas aquí por decenios, los hagan. Esa es la realidad. Lo otro,
Bueno, sí, ganará algo de dinero, no mucho, ¿no? Cuando comparamos los niveles de lo que es el comercio transatlántico de cada día del año con lo que es vender unos HIMARS a Ucrania, es peanuts, ¿eh? O sea, nada. Entonces, no, o sea, quiero decir que hay análisis que hay que contrastarlo realmente con un examen más profundo de las cosas. A Estados Unidos no le interesa para nada una crisis económica en Europa, pero para nada. Y a nosotros no nos interesa para nada una crisis económica en Estados Unidos, por supuesto. Lo único, bueno, tenía apuntado, sí, la reforma de los tratados. Bueno, el Parlamento la ha solicitado. Ahora esperemos que el resto de las instituciones, bueno, pues se empuje, que por ahora, sobre todo el ámbito intergubernamental, es muy receloso. Y a mí sí que me gustaría hacer una intervención, que justo quería hacerla, pero no he podido, de la globalización, que hablaba que es lo mejor, que era una cosa óptima. Es cierto que la globalización es algo muy positivo, pero la globalización tiene una fundamentación neoliberal y incídela en los resultados, incide en cierta inequidad, ¿no? Y en este sentido, los avances que se ha liderado para suavizar, mermar esa inequidad han sido liderados por la propia Unión Europea. Estaba pensando en ODS, estaba pensando en la lucha contra el cambio climático. Es cierto que la globalización es muy positiva, pero bueno, enmarcándola dentro de unos referentes o unos parámetros que miren también al individuo, ¿no? ODS es desarrollo sí, pero sostenible con el medio ambiente y el individuo, y que ha liderado muchas veces la propia Unión Europea. Una cosa neoliberal. ¿No? Tiene una fundamentación neoliberal. La globalización viene por elementos objetivos de la sociedad. Sí. Una rebaja en los costes del transporte, una facilidad para moverse más las personas, una rebaja de las transacciones financieras. Esos son elementos objetivos. Después, evidentemente, las políticas pueden llevarlo. Pero no es una cosa neoliberal. Pero la fundamentación, tras el fin de la Guerra Fría, sobre todo, no, sobre todo que está basada en recursos infinitos. Yo lo que sobre todo subrayo, muy en línea con Victoria, es que el problema de la globalización es que es absolutamente desequilibrada. La inequidad. A favor de los países subdesarrollados que son los cambios los impuso la Unión Europea. A favor del mundo financiero, sobre todo. Y en contra del movimiento libre de personas, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que ya va siendo hora, yo creo que ha sido muy interesante.